Bienvenido a la continuación de esta última parte de la serie de reflexiones que hemos comenzado hace ya 73 intervenciones sobre los rasgos más característicos de la historia humana, nacida, como lo hemos señalado, hace unos 12.000 o 15.000 años con la revolución de la agricultura. Revolución que comienza con además de la agricultura, comienza a crear las sociedades sedentarias y a ser dirigidas por esas dos mentalidades unidas, matrimoniadas, que son la de la acumulación de poder político y la de acumulación de propiedades, ambas unidas intercambiando intereses y acciones para favorecer los intereses de uno y otro. En la anterior intervención terminamos con ese momento en el que en América Latina se verifican, se realizan las revoluciones de independencia por las clases criollas o las clases descendientes, dijimos cromosómicas, no tanto de apellidos, sino cromosómicas de esa mentalidad que llegó a América al finalizar el siglo XV y comenzar el siglo XVI. No hay que buscar apellidos, hay que buscar es el comportamiento de esas mentalidades. Las unas llegaron a conquistar y a colonizar y a asesinar a los nativos para dominar políticamente como reyes, hasta se llamaron virreyes, y también para acumular y apropiarse de las tierras y de la riqueza natural de este continente. Esos mismos cromosomas durante 300 años se fueron mezclando, pero siempre manteniéndose en las posiciones de poder, y esos son los que hacen la revolución de independencia para liberarse de los españoles puros que ya estaban en decadencia y apoderarse y hacer lo mismo que hicieron los conquistadores, es decir, crear unas clases dirigentes ahora alfabetizadas y con un discurso muy pulido de los derechos humanos, muy pulido de las democracias. Anteriormente era el discurso de la religión, de los bienaventurados del paraíso, ahora es un discurso más terrenal, pero al fin y al cabo el mismo discurso como arma e instrumento de poder. Dijimos que como eran muy pocos los alfabetizados, se creó una veneración del culto de la persona culta, de la persona alfabetizada, de la persona que sabía leer. Y eso se implantó y todavía lo vemos en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, cómo se admira a la persona que tiene cierta cultura o cierta educación, así sea un rapaz, una persona ávida de poder político o ávida de de poder económico. La cultura, la educación no limpia los cromosomas, simplemente los decora. Entonces, lo que hubo con esas guerras de independencia, que podemos simplemente calcularlas como que hace 200 años sucedieron esos episodios de independencia de esas clases acumuladoras criollas de los grandes acumuladores que ya estaban en declive en Europa. Se transforma entonces y se siembra en América lo que se había sembrado por el resto del mundo hacía 15.000, 10.000 años, etc. Entonces nacen en América
unas clases dirigentes, ahora con el discurso de la Revolución Francesa, es decir, de cierta igualdad, de partidos políticos, de democracia, que jamás nadie, ninguno de esos ha sabido explicar distinto de defender un voto que muchas veces hasta se paga el voto. Ustedes lo saben muy bien que en estas naciones creció, fue un mercado de votos para defender a esas clases que nacieron de la independencia. Jamás sabremos a qué se referían esas clases dirigentes que todavía las vemos. No sabremos jamás a qué se refieren con democracia porque yo creo que ni siquiera le dedican un minuto a pensar en eso, por estar gozando el poder. Este punto nos lleva, o esta última reflexión nos lleva a precisamente liberarnos y desengancharnos de esa discusión, de esa polémica continua, de esa lucha y que muchas veces ha llevado a guerras sangrientas, que es la supuesta lucha entre lo que llamaríamos el capitalismo y el socialismo, o la derecha o la izquierda, o en fin, las palabras usted las conoce también dependiendo de la región donde vive y dependiendo de las personas con las que conversa. Considerando estas reflexiones y precisamente para no caer en esa trampa que es tan común, considerando estas reflexiones, digo, en las que hemos planteado que la historia humana, esa que hemos mencionado que nace con la revolución de la agricultura, nace conducida por dos mentalidades, la una acumuladora de poder político que necesita de la que acumula poder económico para avanzar en su acumulación incesante de poder, y la otra continuar acumulando riquezas. Esa es, podríamos decir, la historia más natural de lo que se conoce como capitalismo, que es una palabra relativamente nueva, o digámoslo, muy nueva, porque solamente el hecho de que se haya descrito el funcionamiento del capitalismo por los economistas en Europa de los siglos XVIII en adelante, no quiere decir que cuando ellos lo describieron empezó a funcionar así. Haga de cuenta que es como suponer que desde que Newton descubrió la ley de la gravedad, comenzó a existir la ley de la gravedad. No, él simplemente la describe. Así como Maquiavelo describe la mentalidad del ser político, él no crea el comportamiento del ser político, él solamente lo describe. Él no es un pedagogo de los políticos, él describe su mentalidad natural. Luego, en esencia, y esto es muy importante y lo quiero recalcar de manera contundente porque eso nos libera de discusiones estériles, en esencia, lo que hoy llamamos capitalismo es la estructura natural de las sociedades desde que nace la historia, porque las mentalidades que han dominado las sociedades en todo el mundo se comportan así. Las que nacen para acumular riquezas necesitan estar casadas, asociadas, son dependientes de quienes les interesa acumular poder político. Ese es digámoslo, el capitalismo natural. Ese es y si le quitamos la palabra capitalismo, llámela como usted muy bien lo pueda comprender para sus reflexiones futuras.
El capitalismo no es una creación de los textos ni de los intelectuales de la humanidad. El capitalismo, eso que llamamos capitalismo, es la manera natural como nace la historia. Lo que sucede es que cuando las sociedades en cualquier país del mundo son dirigidas por personas que acumulan de tal manera, de tal forma llegan a acumular creando desigualdades muy profundas, crean ellos mismos por esa desigualdad las movilizaciones de quienes están insatisfechos, ofendidos, heridos con tanta desigualdad. Luego tampoco podemos decir que el socialismo o la izquierda o todo eso nace porque hay unos intelectuales, unos filósofos, unos economistas que lo crean a mediados del siglo XIX. Tampoco. Es un nombre nuevo, muy nuevo, tremendamente nuevo, a la manifestación de de los segmentos de la sociedad que sienten una irritación por esa desigualdad tan profunda. Y mire usted, todos los líderes que ha habido en la historia crean diferentes movimientos a favor de una igualdad y no todos se han llamado socialistas, han tenido demasiados nombres, hasta nombres que han creado movilizaciones religiosas, dependiendo de la época, del momento de la historia. Entonces, realmente en América Latina no vivimos una lucha de capitalismo contra socialismo. Eso es usar palabras demasiado nuevas y postizas para algo que es históricamente, se prolonga históricamente hasta el nacimiento de las sociedades hace 15.000 años. Lo que vivimos en América Latina es la presencia de unas clases dirigentes, igual que las que ha habido siempre, que tienen unos intereses de perpetuarse políticamente y de acumular poder. Lo que pasa es que por el discurso de la democracia se crean partidos. Lo que hay es una lucha entre ellos por ver quién acumula más poder. En las monarquías lo ha habido. Lo que pasa es que antes el heredero, que era descendiente de Dios, también como el padre, digamos, el rey, que tiene un hijo, hombre, pues lo hereda, pero la ventaja es que ellos decían que eran descendientes directos de Dios. Hoy en día hay una pelea, es por la cultura política. Luego entre ellos discuten y pelean por ver quién se queda con el poder, bien quién crea el discurso más convincente para atrapar los votos, pero son los mismos. Más diferencia hay entre una gota de agua y otra gota de agua entre los partidos políticos que dirigen a las naciones que estamos hablando de América Latina. Por lo tanto, el desarrollo humano de América Latina de los últimos 200 años es nulo, lo vuelvo a repetir, es nulo puesto que caímos en una estructura tradicional de la historia en la que lo que hay es ese matrimonio original. No conocíamos ese matrimonio original en América Latina hasta después de la independencia. Estamos simplemente pues repitiendo la historia que es la misma que hemos vivido y hemos conocido, pero ya con personajes de carne y hueso que todos hemos conocido. Continuaremos en la siguiente intervención sobre el desarrollo humano, cómo podemos irnos acercando a un desarrollo humano legítimo o que por lo menos siembre la semilla de un desarrollo humano enteramente nuevo, ya no en lo general, sino en lo particular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.